Si Asturias es un gran paraíso natural y gastronómico, es gracias a todos vosotros, los verdaderos guardianes del paraíso, que habéis conservado y mejorado la naturaleza, habéis labrado la tierra y cuidado de vuestros animales, para que ahora vengan 4 ecologistas de despacho que no conocen el campo a deciros que, bueno, a culparos, a exigiros y a deciros cómo tenéis que hacer vuestro trabajo. El 15 de enero del año 2020 se votó el Pacto Verde Europeo. Solo Vox, nos volvimos a quedar solos, señor Barbón, se opuso y alertó de las consecuencias que traería. Nos llamaron alarmistas, conspiranoicos, negacionistas, crispadores, antieuropeístas, de todo menos guapos. Y fíjense, 4 años después, las tractoradas que se están produciendo a nivel europeo y también aquí en Asturias es una respuesta del sector contra las políticas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo que tanto populares como socialistas han aprobado, pero que nunca han explicado lo que supondría. Supondría la retirada del 10% de la superficie productiva agraria, además de la reducción del 40% de las ayudas al campo español. Menos mal, señor consejero, que esta PAC sería muy beneficiosa para los ganaderos. Supondría un aumento de los costes de producción por la imposición progresiva de nuevos impuestos verdes, laberintos burocráticos que convierten a los productores en esclavos del papeleo, provocando al final el cierre de miles de explotaciones. También supondría la caída de precios por la entrada masiva de productos de terceros países sin control, a los que no se les exige los requisitos fitosanitarios, burocráticos y fiscales que se les exige a nuestros productores, creando una competencia desleal y perjudicial a nuestro campo. ¿Dónde se vio legislar en beneficio de terceros países, perjudicando a nuestro sector primario? Aquí. Señorías, hemos visto las consecuencias del Pacto Verde Europeo en materia energética, con el proceso de descarbonización forzoso que ha traído la destrucción de las centrales térmicas, el abandono de las zonas rurales, el cierre de grandes industrias, el despidos masivos y pérdida de soberanía energética. ¿Quieren ustedes lo mismo para el sector primario? Porque vamos por el mismo camino. En Asturias, desde el 2020, cuando se aprobó el Pacto Verde Europeo, se han dado de baja más de 4.300 explotaciones. Solo en el último año tenemos 64 explotaciones menos de leche. Apenas existe relevo generacional, y no porque falte vocación, sino porque falta rentabilidad en las explotaciones. Y esperemos a que llegue el cuaderno digital, donde Internet no llega a la mayoría de los núcleos rurales. Por tanto, aplicando estas políticas suicidas, ese objetivo principal de 0 emisiones de efecto invernadero para el 2050 lo cumplirán de sobra muchísimo antes, porque aquí no quedarán ni los bobos ni los osos. Señorías, hay que actuar ya antes de que sea demasiado tarde. Ya es tarde, pero hay que actuar ya. Dejarse de mensajes bucólicos de sostenibilidad, de eficiencia, gratuidad. Cada vez que nombran la palabra sostenibilidad, se traduce en un nuevo impuesto, o sea, en una exigencia más, que es un nuevo impuesto verde para sostener el bienestar de los políticos o los puestos de los empleos de los burócratas de Bruselas, que no tienen ni idea de cómo funciona el campo y a los que sí les sale gratis legislar en contra del sector primario. El problema no se soluciona con parches o ayudas puntuales que además llegan tarde, mal y nunca. ¿De qué vale una ayuda para una nueva incorporación si después no pueden mantener sus explotaciones por las exigencias, los impuestos y la excesiva burocracia que pide Europa? Y, señores socialistas, no vengan ahora a decir que afirman que Europa legisla en contra del campo, pero que no pueden hacer nada porque es una competencia europea. Vamos a ver, ¿conocen ustedes un tal Jonás Fernández? Se lo digo porque es un eurodiputado asturiano de Oviedo puesto por la FSA en las listas europeas. ¿Por qué no le exigen que defienda los intereses del campo asturiano en Europa? ¿Por qué no le piden explicaciones de por qué ha votado a favor del Pacto Verde Europeo poniendo en peligro al sector primario? Miren, donde Vox gobierna ya hemos empezado a actuar. Mientras que aquí el consejero echa balones fuera, los 4 consejeros de Vox se han reunido con el comisario europeo para elaborar un documento en conjunto de alegaciones a la PAC consensuado a partir de las principales demandas del sector. En Castilla y León, que está a la cabeza en el pago de la PAC, además
tenemos el récord en ayudas contra la sequía, 51 millones a febrero de 2024. En Murcia se han destinado 24 millones de euros para la modernización de la industria agroalimentaria, para ganar en innovación y competitividad. Estamos ante un grave problema para todos porque el futuro del campo nos afecta a todos, a los que viven del campo y al resto que vivimos gracias al campo. Así que, señorías del PSOE, señorías del Partido Popular, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Y aquí estoy de acuerdo con lo que dijo antes el señor Barbón, por eso pido que le hagan caso. Le pedimos que enmienden sus errores y que actúen para evitar que el campo asturiano se muera. Apoyen esta propuesta y exijamos a Bruselas una legislación consensuada con el sector para garantizar la libertad y la viabilidad económica del sector primario. Si ustedes votan en contra, demuestran que no solo no escuchan al sector, sino que se arrodillan frente a Bruselas en perjuicio del campo. Muchas gracias.